Shalom Ubraja, Erev Tov, Chodesh Tov Umeboraj. Hoy comenzamos el Rosh Chodesh del mes de Shevat, que venga para nosotros. Shenit Baser Besorot Tovot, que tengamos en este mes todo únicamente buenas novedades y buenas noticias. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy del Daf Yomi en la página 53 del tratado. Varios temas muy interesantes. Vamos a acabar con el tema de las frutas del séptimo año, del Shevi'it. Y vamos a entrar en algunos aspectos un poco más prácticos, por así decir, que tienen que ver con la noche del Ser de Pesach y con las velas, si se encienden velas en la víspera de Yom Kippur, en la noche antes de que empiece Yom Kippur, y sobre la bendición sobre la vela en Motzae Shabbat y Motzae de las fiestas. Vamos entonces a comenzar. Vamos a compartir el DAF, como hacemos siempre, y empezaremos nuestro estudio. Vamos a agrandar esto un poquito nada más. Estamos comenzando ahí en la séptima línea, donde está marcado en amarillo. Vamos a poner así para poder ver todo luego. Y nada más poner aquí quiénes estáis para tenernos a la vista. Ahí estamos. Muy bien. Entonces estamos listos. Comenzamos donde nos quedamos ayer. Y decimos así. Nos va a traer ahora la Gemara algunas leyes añadidas sobre este tema que vimos ayer de eliminar las frutas que quedaron del año séptimo. Tanura banana, están nuestros sabios en una bereita. Ochlin ba'anabim ad sheichlu daliyot shel okal. Es decir, se puede comer las uvas hasta que se terminen las uvas que se llaman un tipo de uvas que se llama daliyot de la ciudad de Okal. Algunas versiones trae la ciudad de Abel. Bien, es decir, es un lugar. Sin embargo, dice Imyesh Meujarot, pero si hay uvas que todavía quedan después de estas, ¿sí? Imyesh Meujarot Mehen, Ochlin Alehen, también todavía se pueden seguir comiendo. Y no hace falta eliminarlas. Ochlim bezetim acharon shebetekoa. Es decir, se pueden comer aceitunas hasta que se acaben las aceitunas de la ciudad de Tecoa. Tecoa era una ciudad donde había muchos olivos, muchas aceitunas. Rabbi Eliezer Omer, acharon shel Gush Halab. Hasta que se terminen las aceitunas en la ciudad de Gush Halab. Ahora, que de sheye ani yotze, venomotzi lo benofo, velo beikaro, roba. Muy bien. ¿Qué quiere decir que se acabaron las uvas o las aceitunas en un lugar? O las frutas en general. Dice, la cantidad que me indica que se acabó realmente, ¿cuál es? Que la persona necesitada salía a recoger comida de estas frutas que son efker, que están a disposición de todo el mundo, y va a buscar tanto en la copa del árbol como junto al tronco, a la raíz del árbol, y no va a poder recoger más de un kav. ¿Sí? Un kav son 24 betzim, 24 kabetza. Bien. Entonces dice la mayoría de un kav. No un kav, sino la mayoría de un kav. Es decir, 24, 13 kabetza. ¿Verdad? Muy bien. Roba. No, perdón, roba viene de un cuarto. ¿Sí? Estoy haciendo mal el cálculo. Es decir, 6 cabezas. Es decir, tenemos 24 dividido por 4 son 6. Es decir, que si yo el aní iba a buscar y en la copa del árbol o a los pies del árbol no encontraba más de 6 cabezas, entonces se decía que ya se habían acabado las frutas en ese lugar. Ahora, Ojlim, Bagrogerot, H. Pagé, Bet, Hini. Se puede comer grogerot. Grogerot, si os acordáis, es un concepto que habíamos visto en el Tratado de Shabbat, que era esa medida, era ese higo seco, ¿verdad? Que era lo mínimo que se consideraba que se estaba transportando. Entonces, se puede comer los grogerot, los higos secos, hasta que se terminen los higos del lugar llamado Bet-Hini. Dijo Rabbi Yehuda. Lo iskeru pagé Bet-Hini,
El Alinyan Maaser dice, no, los higos pequeñitos de la ciudad de Bet Hini fueron recordados en el Bet Midrash y fueron considerados comida únicamente en el tema del Maaser, es decir, que tienes la obligación de separar de ellos el diezmo. Ahora, como está enseñado, pagué betini de ajine de tubia, es decir, las grogerot, los higos de betini y los dátiles de bet toviana, hayabim be maaser. Tenemos la obligación de separar el maaser cuando se venga a comer de ellos o cuando se vengan a recolectar. Muy bien, seguimos entonces y dice así para un poquito para resumir. La Gemara trae una especie de conclusión y dice así: Ojlin batemarim ashedichle ajaron betzoar. Rabbi Shimon ben Gamliel omer Ojlim al shel ben hakipin ve'en ojlim al shel ben hashitzin. Es decir, los dátiles, ¿hasta cuándo se pueden comer? Hasta que se terminen los dátiles en la ciudad de Tzoar. Y Rabbi Shimon añade, lo que vimos ayer, Rabbi Shimon ben Gamliel, que se pueden comer los que están arriba en las hojas de las palmeras, pero no los que están abajo, porque ahí solía haber lugares con espíos y los animales no pueden llegar a comer esos dátiles. Y todo el concepto de que yo puedo seguir comiendo frutos del año séptimo es porque los animales del campo todavía pueden comer esos frutos. Mientras ellos puedan encontrar comida para comer estos frutos, entonces las personas también tenemos permitido seguir aprovechando de esos frutos del séptimo año. Entonces pregunta la Gemara y dice Urminu, dice, no, espérate, tenemos una contradicción. ¿Sí? Tenemos una veraitá que nos dice así: Ojlim ba anabim da Pesach, bezetim da Atzeret, bagrogerotas da Hanukkah, batemarim da Purim. Es decir, nos está dando unas fechas específicas. Nos dice, se comen las uvas hasta Pesach, las aceitunas hasta Atzeret, que es Shavuot, y los grogerot, los higos secos, hasta Hanukkah, y los dátiles hasta Temarim. Además, Rabbibi, dijo Rabbibi, Rabbi Yohanan tarte bebatraya mahlif. Dice que no, que Rabbi Yohanan invertía los dos últimos. Es decir, que decía que los grogerot hasta Purim y los Temarim hasta Hanukkah. Pero esta vereita, tenemos una dificultad con todo lo que acabamos de decir. Esta es con la ciudad de Tecoa y con la ciudad de Ojal y con la ciudad de... ¿Cómo puede ser? Dice, Iribidi Hachiurahu. Es decir, la primera explicación que te van a decir que es que tanto uno como el otro en realidad son la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nos dicen que las uvas se comen hasta Pesaj, ¿qué es Pesaj? Pesaj es cuando se acaban las uvas en la ciudad de Ojal. Y las aceitunas, cuando se acaban ¿hasta cuándo? Hasta Shavuot. ¿Qué es eso? Cuando se acaban los higos en la ciudad de Tecoa. Las aceitunas en la ciudad de Tecoa. Y así uno detrás del otro. ¿Sí? Y otra explicación, de Iba de tema, y si quieres decir otra explicación, dice, Ha katane behedia im yeshme ujarot mehen ochlin alehen. Es decir, la primera veraita nos dice hasta que se acaben las uvas en la ciudad de Ojal. ¿Sí? Es decir, ese es el tiempo. Pero dice después, pero si hay meujarot, que si hay en lugares en los que hay más tarde ese tiempo, se puede seguir comiendo. ¿Pero hasta cuándo? Entonces viene la segunda veraita y te dice, no, las uvas, lo máximo hasta Pesaj, aunque queden, pero ya el tiempo final para las uvas es Pesaj. Y así es como las dos veraitot no están en discusión. Muy bien, nos dice así, Tania, te enseñé en una veraita, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Me olvidé de pasar aquí. Estamos por aquí. Muy bien. No fue tan grave. Estamos aquí. Tania. Rabban Shimon ben Gamliel Omer nos dice así: Simán leharim milim. Es decir, la señal para indicarte que el terreno en el que estás es una montaña son los milim, es decir, los robles. ¿Sí? En las montañas hay robles. Simán le amakim de kalim. La señal para saber que estás en un valle son las palmeras. Simán le nehalim kanim. La señal para los arroyos son los juncos. Simán la shefela. Shikma, la señal para una planicie, es el shikma, es decir, el sicomoro. Falpish, en realidad, a pesar de que yo no tengo una prueba de esto que estoy diciendo, zeher la dabar. Tengo un pasuk
que me recuerda este concepto. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Vayiten Amelech et hakesef Yerushalayim ka'avanim, es decir, que el rey puso el dinero en la ciudad de Jerusalén como las piedras, es decir, que había tanto dinero como piedras, había mucha abundancia. Veta Arazim y los cedros, que son árboles muy caros y muy robustos. Natán Keshikmin Asher Bashfela Larov. Fueron tan abundantes los cedros en Jerusalén como los sicómoros en la Shefelá de tantos que había. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en la Shefelá hay sicómoros. Muy bien. Ahora la pregunta es, Siman Learim, Milim, Siman la Makim de Kalim. Es decir, cuando dijimos esto, de que la señal de las montañas son los robles y la ciudad de los valles son las palmeras, Nafkamina, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué más me da saber? ¿Sí? Que en las montañas hay robles y que en los valles hay palmeras. Dice, Nafkamina, la diferencia es Lebikurim, es con respecto a las primicias de los frutos de Israel. Ditnan, ¿por qué? El Medim Bikurim era Mishivat Aminim, que no se trae Bikurim, las primicias, más que de los 7 frutos de la tierra de Israel. ¿Cuáles son estos 7 frutos? Gita, trigo, seora, cebada, escrito seora, begefen, uvas, teena, higos, rimón, granadas, zait, aceitunas y devash, que es miel de dátil. Únicamente sobre estas 7 especies se traían los bikurim. Entonces dice, velomi de kalim shebeharim, velomi perot shebeamakim. Es decir, no se trae, ¿qué quiere decir? Si yo sé que las palmeras crecen en los valles, si yo me encuentro una palmera en una montaña, esa palmera no se llama palmera de la cual yo tengo que traer los bikurim. O de alguna fruta, una granada que aparece en un valle, no, porque los árboles suelen estar en la montaña. Esa es la diferencia que me marca el hecho de saber dónde crecen cada tipo de árbol. Otra cosa que nos dice, Siman la Nehalim Kanim, que dijimos que la señal para los arroyos son los juncos, ¿sí? Nafkamina, ¿cuál es la diferencia de saber esto? Dice el Nahal Etan, es decir, para saber identificar lo que se llama el Nahal Etan. Tenemos una ley en la Torá, al final de la parashá de Kitetse, sí, hacia el final de la parashá, no al final exactamente, que nos dice sí, creo que es Kitetse, si no me equivoco. Ok, lo voy a verificar, perdón. Creo que es Kitetse ahora mismo. Que es la ley sobre cuando se encuentra un cadáver, ¿sí? En el campo, así perdido, en mitad de la nada. Bien, de repente se encuentra un cadáver, no se sabe quién lo mató, no se sabe dónde aparece. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Las ciudades más cercanas, aunque haya varias, tenían que medir la distancia desde la ciudad hasta el cadáver. Y la que quedase más cerca de todas ellas, los sabios de esa ciudad cogían, se acercaban a un Nahal Etán, como estamos diciendo aquí, un arroyo fuerte, y tenían que desnucar ahí a una becerra. Bien, y decían una serie de cosas, etcétera. Entonces, para yo saber la diferencia que es, que si yo veo que hay juncos, yo sé que eso es un nájal, y entonces puedo asegurar que es un nájal etán. Entonces, para eso me sirve saber que los nejalim crecen los juncos. La Shiman la Shefela Shigma, la señal de la Shefela, de la planicie, es la Shigma, el sicomoro. Nafkamina, Lemeka Jumenkar. La diferencia, ¿qué es lo que me hace? Para saber en el tema de los negocios. Es decir, que si yo vengo a comprar una planicie, ¿sí? Tengo que saber que dentro de esa planicie tengo que verificar que hay sicómoros para saber que realmente es una planicie. Ashta de Atit Leaji. Ahora, pero ahora que me está diciendo esto, Kulehu Nami Lemekajumenkar. Entonces podemos decir que todas estas señales también sirven para la compraventa, porque si yo voy a comprar una montaña, entonces tiene que haber robles. Y si voy a comprar un valle, tiene que haber palmeras. Y si voy a comprar un lugar que tiene un nájal, tiene que haber juncos. Muy bien, con esto llegamos a la siguiente Mishnah de nuestro capítulo. Bien, y nos dice así: Makom shenagulimkor behema daka. Aquellos lugares donde se acostumbró a vender animales de acá, es decir, pequeños animales, la nohrim mohrim. A los no judíos se les vende. ¿Qué quiere decir pequeños animales? Pequeños animales quiere decir, por ejemplo, ovejitas o carneritos, ¿sí? Animales que son pequeños, que no sirven para trabajo, para carga, etc. Makom shelon hagulim kor,
Emohrim, por ahí donde no se acostumbró, no se los vende. ¿Por qué? Porque vinieron a ser más estrictos sobre ellos para no llegar a vender grandes animales. ¿Por qué no llegar a vender grandes animales? ¿Por qué? Porque Ubeholma, Komshe, Emohrim, la Hembe, Gasa, pero en todo lugar no se vende al no judío Behemá Gasa, un animal robusto. Bien, hoy en día esta ley no existe, pero antiguamente, ¿cuál era el problema? El problema era que no vaya a ser que se lo venga a vender para Shabbat o que se lo venga a vender cerca de Shabbat. Y entonces el animal no quiera trabajar. ¿Por qué? Porque necesita escuchar la voz de su amo o alguna señal particular. Entonces el que compró el animal le va a decir, ven, 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 en Shabbat, y se va a dar cuenta que va a tener que hacerle trabajar en Shabbat gracias a la acción del judío. Bien, el animal del judío tiene que descansar también en Shabbat. Bien, y así es como nos cuenta una historia creo que era en el Tratado de Shabbat, si no recuerdo mal, que nos hablaba del burro de Pinjas Ben Yair, ¿sí? Que se lo había vendido a un no judío. Y el burro, cuando llegó el viernes, no quería trabajar, ¿sí? Y entonces le dijeron a Rabbi Pinjas Ben Yair, oye, me has estafado, tu burro no trabaja. Entonces Rabbi Pinjas Ben Yair vino y le habló al oído al burro, le dijo, mira, ya no perteneces a un judío, ya puedes trabajar Shabbat. Y el burro se puso a trabajar. Muy bien, entonces, para evitar que el Yehudí venga a transgredir Shabbat para hacer trabajar al animal que vendió al no judío, entonces no se le vende animales robustos, es decir, toros, vacas, animales de carga. Muy bien. Entonces dice, a Galim useyahim, tampoco se le vende a Galim becerros ni potros. Espérate, el becerro todavía no trabaja, ¿sí? Es muy joven. O el potro es un caballo chiquitito, todavía no trabaja. A pesar de ello, no se le vende. Shelemim vesheburim, es decir, que estén sanos o que estén con alguna parte dañada, que tenga una pata rota o alguna cosa así. La viuda matir vesheburim. La viuda permite con los animales que tienen las patas que están dañados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no judío no va a venir a hacerle trabajar en Shabbat y entonces lo que va a hacer seguramente es hacerle shechitá en ese momento. Y Ben Beterá matir basus. Ben Beterá permite vender un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo, para lo que se utilizaba principalmente, no era para trabajar la tierra, sino que era únicamente para montar a caballo. Y el hecho de montar a caballo en Shabbat es una prohibición de los sabios, de Rabbana. Otra ley, ¿sí? Que, que tiene que ver con las costumbres, ¿sí? Y esta tiene que ver con la noche de Pesaj. Además, dice, Makom shenagule echol tzalibel el pesají mochlim. Ahí donde se acostumbra a comer carne asada en la noche de Pesaj, se come. Makom shenagushe lo echol. Pero ahí donde acostumbran a no comer la carne asada, ¿por qué? Porque parece como si estuvieses comiendo el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, se tenía que asar. Bien, y entonces los sabios, vamos a ver cuál es la mascana de todo esto, pero en algunos lugares, para evitar que la persona piense que estás comiendo una ofrenda fuera del lugar de donde se debe comer, sobre todo después de que se destruyó el Betamigdash, no había forma de hacer el sacrificio de Pesaj, la gente te va a ver comiendo en la noche de Pesaj carne asada, va a decir, este hizo el sacrificio fuera del Betamigdash y eso es algo que está prohibido. Entonces, Makom Shelona Agu, Enochlin. Entonces, no se come. Muy bien, entramos entonces en nuestra Gemara y nos dice así la Gemara, Mar Rebiudá, Mar Rab. Dijo Rebiudá en nombre de Rab, Asur lo le Adam Sheomar. Está prohibido a una persona decir, Basar Zel le Pesahu. Esta carne yo la reservo para Pesach. ¿Por qué? Mi peneshe roe que Magdish behemto veogel kodashim bajus. ¿Por qué? Porque parece como que está haciendo la acción de santificar su animal y como si comiese algo que es Kodesh, carne de un sacrificio fuera del Betamidash. Es decir, que el Corban Pesach se designaba, este animal lo voy a llevar como Corban Pesach. Entonces que si yo digo esta carne la voy a comer en la noche de Pesach. Es como si estuviese haciendo la misma acción. Entonces para evitar esa similitud, dijeron que no se debe hacer. Amar Papa, dijo Papa, Davka Basar, abaljítelo. Dice, únicamente la carne, pero las espigas de trigo no. Ahí no hay ninguna sospecha de que estemos diciendo que eso es algo similar a lo que era la ofrenda de Pesaj.
de mintar le pisja kamar. Perdón. Ok. Es como aquella persona que viene y en realidad el tema del trigo no es un problema. ¿Por qué? Porque es como esa persona que está cogiendo y decir, guardadme estas espigas para que no se hagan hametz, para que yo las pueda utilizar en Pesaj. Pregunta la cámara, ¿ubasarlo? ¿Y la carne? No podemos decir esto de que esta carne es para Pesaj. Mitibe, traemos una vereitá que dice, Amar Rabbi Yossi, todos ish romi, inhig et bener romi lehol gedayim mekulasim. Es decir, todos, el romano, acostumbró a todos los judíos de Roma a comer carneros mekulasim, belel pesajim. Carneros mekulasim, ¿qué quiere decir mekulasim? Que estaban preparados de la misma forma que se preparaba el Corban Pesaj, ¿sí? Es decir, que se metía la cabeza dentro del cuerpo y los huesos, etcétera. Era una forma especial de preparar el Corban Pesaj. Se hacía hacer de esa manera. Shalhulo, y le vinieron a decir los sabios a todos, sí, este romano. Y lema todos ata, gazarnu aleja nidui. Si no fuese porque tú eres todos, ya te habíamos hecho nidui. Nidui es lo que se conoce como excomunión. ¿Sí? Te habríamos apartado del cajal. Ahora, pero puesto, Shatama, Gilet, Israel, Kodashim Ahuz. ¿Por qué? ¿Por qué te habríamos hecho Nidui? Porque estás haciendo comer Kodashim, es decir, la carne de los sacrificios, fuera del Betamikdash, a los judíos. Pregunta la Gemara, se extraña y dice, Kodashim Salkadata. ¿Acaso estaba haciéndoles comer Kodashim? ¿Sí? No había no era carne de un sacrificio. El Aema, entonces más bien, di así. ¿Qué es lo que le quisieron decir los sabios? Por supuesto que no le quisieron decir que estaba haciendo comer Kodashim en sí. Karov lehe agil et Israel Kodashim. ¿Por qué? Porque es algo cercano, es algo parecido a hacerles comer Kodashim, carne de sacrificios fuera del Betamigdash. Y entonces viene la Gemara y dice, Mekulas in, en Mekulas lo. Entonces, ¿qué es lo que debería estar prohibido? Comer carne meculás, es decir, que está preparada de la misma manera que el Corban Pesaj. Eso debería estar prohibido. Pero carne que no está preparada igual que la carne del Corban Pesaj, del sacrificio de Pesaj, no debería estar prohibido. Entonces, esta es una dificultad para Rab, que dijo que no se puede decir que este animal va a ser para Pesaj, porque parece como si fuese que lo estás dedicando al sacrificio. Después la Gemara dice, amar, hambre, perdón. Es decir, la respuesta que dan para responder a esto, meculás, es decir, el animal que está preparado como en Pesaj, ya sea de una manera o ya sea de la otra, está prohibido comerlo, lo shana, mientras no vino a decir Hares de Pesaj. Lo shana, lo amar. Pero si no vino cuando no vino a designarlo para Pesaj, eso no fue enseñado. Usheno mekulás, y cuando el animal no está mekulás, no está preparado como lo conoce en Pesaj, piresh, ¿sí? Ahí tenemos una explicación, dice, si dijo piresh, es decir, si especificó y dijo este animal va a ser para Pesaj, in, entonces eso sí que parece como un kodesh, como una ofrenda, como las ofrendas que había en el Betamikdash, y por lo tanto está prohibido. Lo piresh, pero si no especificó que ese animal, ¿sí? No le dijo nada, entonces no va a venir a sustituir, vamos a decir entre comillas, el Corban Pesaj, que no estaría prohibido. Viene la Gemara y trae otra versión de la Bereita. Y dice, Rabaja, Matne leleja magnita que Rabbi Shimon. Rabaja enseñó esta Mishnah, o esta Bereita, como, según la opinión de Rabbi Shimon, como si fuese Rabbi Shimon que dijo, Amar Rabbi Shimon todo shish romi. Es decir, nosotros como empezamos esto, dijo Amar Rabbi Yossi, que todos era romano. ¿Sí? Sin embargo, Rabaja dijo no. Enseñó y dijo, todos, Rabbi Shimon dijo, todos era un hombre romano. Matkif le vino a preguntar a Rav Sheshet, ¿cómo puede ser que enseñes la veredad con el nombre de Rabbi Shimon? Bishlama le mande tanele que Rabbi Yossi. Yo entiendo que esta veredad funciona bien según el punto de vista de Rabbi Yossi. Nija, ahí está bien. Era alemán de Matne, Rabbi Shimon, mi hija,
Pero si lo enseñases con el nombre de Rabbi Shimon, ¿acaso cuadra la vereita? Beatnan, si se enseñó. Rabbi Shimon Poter, Shelo itnadav kederech amitnavdim. Es decir, una persona que viene y dice, ¿sí? Yo voy a traer una ofrenda de cebada y trae de trigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trae una minjá, una ofrenda de minjá desde la cebada, ¿sí? Pero desde el momento en el que dijo, esto es una minjá, es decir, esto es una ofrenda, tafus lashon rishon, velajen yavi minjá meajitin. Entonces, del hecho de que dijo, yo voy a traer una ofrenda, y después dijo de cebada, me da igual lo que dijo al final. Lo que cuenta, lo que dijo, yo voy a traer una ofrenda, ¿sí? Ahora, cebada dijo, no se puede traer de cebada, trajo de trigo, está bien, bien. Y Rabbi Shimon Poter, ¿por qué? Shelo ha-itnadav kederech ha-mitnavdim. Es decir, que su donación no la dijo como la suelen decir los que dan esta donación. Es decir, Rabbi Shimon dice, no, si dijo Seorín, no hace falta que venga y traiga jitín. No hace falta que traiga trigo. Ahora, amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, mande matnele que Rabbi Yossi hija, de Hamar Rabba, Rabbi Shimon. Dice, si enseñamos lo que hemos dicho según Rabbi Yossi, está bien, pero ahora que dijo Rabba que esto es de Rabbi Shimon, Beshitat Rabbi Yossi Amerá, es decir, que la dijo según el punto de vista de Rabbi Yossi de Amar, que dijo, Av Bigmar de Barab Adam Nitpas, es decir, que hasta el final de sus palabras la persona está tomada. Es decir, hasta que complete todo lo que dijo. Mailab, ¿acaso no es así? Mi de Rabbi Shimon, sabarle que Rabbi Yossi, que Rabbi Shimon también piensa así como Rabbi Yossi en este aspecto. Rabbi Yossi Nami, sabarle que Rabbi Shimon, y Rabbi Yossi también opina como Rabbi Shimon. Después la Gemara dice lo, no. Rabbi Shimon sabar, le que Rabbi Yossi. Es decir, Rabbi Shimon opina como Rabbi Yossi. Veló Rabbi Yossi sabar le que Rabbi Shimon, pero Rabbi Yossi no opina como Rabbi Shimon. Bien, muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Y dice así. Vamos a preguntar entonces quién era Todus. ¿Sí? Que todo el mundo tenía tanto miedo. Iba y Leo. Vinieron a preguntar. Bien. Entonces hacemos la pregunta. Dice Todus, Ishromi, Gabra Raba. Dice este Todus, el romano, que era un Talmid Jajam, era un gran sabio. O Baal Egrofinaba, o era un mafioso. Es decir, Baal Egrofin quiere decir que tenía puños, ¿no? Es decir, que a la fuerza imponía su punto de vista. ¿Sí? Dice Tashma, ven y aprende una vereita, una prueba de que en realidad era un sabio. Y dice así, Ozo darash todus ishromi. Esto también enseñó todos el romano. Es decir, si hizo una derashá, quiere decir que era un sabio. Y dice, Ma Ra'u Hananiah Mishael Beazaria Shemasru al Kedushat Hashem la Kivshanaesh. Dice, ¿qué es lo que vieron? Mishael, Azaria, perdón, Hananiah, Mishael y Azaria, los tres sabios que había en Babilonia, junto con Daniel, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Nebuchadnezzar hizo una gran estatua en Babel y obligó a todo el mundo a posternarse ante ella. Y todo el mundo pasaba y se posternaba. Cuando llegó el turno de Hananiah, Mishael y Azaria, no se posternaron. ¿Y qué pasó con ellos? Acabaron en el horno, es decir, los tiró al fuego, ¿sí? Porque no se quisieron posternar y hubo un milagro y no se quemaron. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vieron? ¿Sí? Para entregar su vida al Kiddush Hashem. ¿Sí? De Kibshana Esh. ¿Por qué? Porque existe un versículo en la Torah que dice que estas son las mitzvot, Bajai Bahem. Es decir, que las mitzvot están para que la persona viva, no para que muera por ellas. Pues, ¿por qué ellos entregaron su vida? Estuvieron dispuestos a entregar su vida con tal de no hacer la bodazara. Ahora dice, Nasu Kalvahomer, hicieron un razonamiento por Kalvahomer, Beatzman Mitzfardeim, y tomaron este Kalvahomer
de nuestra parashá, de las Tsefardeim, de las ranas que vinieron en la plaga de la segunda de los castigos que Hashem mandó a Egipto. ¿Cómo dijeron? Dijeron así. Umat Tsefardeim she'en metzuyin al kedushat Hashem. She'en metzuvim al kedushat Hashem. Que si las ranas que no tienen la orden de santificar el nombre de Dios, que tivbeu, y a pesar de ello está escrito sobre ello, ubau, y vinieron las ranas, bebeteja, en tu casa, etcétera, etcétera, ubetanureja, ubemisharoteja, y en tus hornos y en tus masas. Entonces pregunta y dice, ematai misharot metsuyot shel tanur. ¿Cuándo es que las masas de los pasteles o de los panes están dentro del horno? Hadeomer beshar shatanur ham. Entonces evidentemente es cuando el horno está caliente. Sí. Anu, pero nosotros, entonces ahora viene el Homer, nosotros, Shemetsuyim al Kedushat Hashem, alahat kama bekama, es decir, si nosotros que estamos obligados a santificar el nombre de Dios, si las ranas que no tienen la obligación de santificar el nombre de Dios, y por santificar el nombre de Dios, porque Hashem los mandó para castigar a los egipcios, incluso se metieron en los hornos calientes, ¿sí? Nosotros que sí tenemos la obligación de santificar el nombre de Dios, con más razón, que si hace falta nos tenemos que meter en los hornos calientes para santificar su nombre. Rabbi Yossi Barabín Amar, Rabbi Yossi Barabín dice, a raíz de esto, ¿sí? La pregunta, el Tosafot, los nietos de Rashi, los tosafistas, vienen y preguntan, dice, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Sí? Sabemos que hay 3 mitzvot que te dice por las cuales te tienes que dejar matar, ¿sí? Con tal de no infringirlas, que es una de ellas, es la idolatría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta es esta? Entonces dice Tosafot, concluye y dice que a fin de cuentas esta estatua que había hecho Nebuchadnezzar no era una estatua en nombre de la idolatría, sino que era simplemente lo que dice el Tosafot, una andarta, una especie de estandarte o de algo que venía más a mostrar su magnificencia. Bien, entonces ahí no había una prohibición de idolatría. Y a pesar de ello, Hananiah, Mishael y Azaria, por la santificación del nombre de Dios, no se quisieron arrodillar ante ella y entonces acabaron en el horno. Ahora, Rabbi Yossi Barabín Amar, Rabbi Yossi Barabín dijo, Matil Milai Lehim Shel Talmidei Jajamim Haya. En realidad, Todus, el romano, ¿qué es lo que hacía? Le daba mercancía a los Talmidei Jajamim, a los sabios, ¿sí? Para que pudiesen venderla y pudiesen mantenerse, y entonces, por eso, tuvo el mérito de tener sabiduría. Llamar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, Kol Hamatil Melai Lekis, toda aquella persona que viene a rellenar los bolsillos de los Talmidei Jajamim, Zoheb y Yoshev, Bishiva Shemala. Tiene el mérito de sentarse en la Yeshiva celestial. Sheneemar, eso que está dicho, Ki Betzel a Betzel a Kesef. Es decir, el que está bajo a la sombra de la sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener el mérito, ¿sí? Yehanes et ha'anaa et ha'jajam mikisab. Es decir, ¿quién es ese que va a estar a la sombra de la sabiduría? Aquel que con su dinero pudo darle provecho a los sabios. Muy bien, entonces llegamos a la siguiente Mishnah. Esta fue cortita también y seguimos. Ahora sí vamos a hablar del tema de las velas. Bien. Nos dice así. Dice la Mishnah. Makom shenagú leadlik et haner בליל יום הכיפורים מדליקים. מקום שלא נהגו להדליק את הנר בליל יום הכיפורים הם מדליקים. מדליקים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ובמבואות האפלים ועל גבי חולים. Muy bien, nos dice así. Aquellos lugares donde se acostumbra a encender una vela en la entrada de Yom Kippurim, antes de que empiece Yom Kippur, por supuesto, como las velas de Shabbat, ¿verdad? Ahí, entonces, que se encienda. Y el lugar donde se acostumbra no encender, que no se encienda. Hoy en día nosotros encendemos la vela antes de entrar en Yom Kippur. Y el motivo aquí de la discusión, ¿cuál es? Dice, puesto que el hecho de que haya luz, ¿sí? En realidad el motivo es el mismo, evitar infringir la prohibición de Yom Kippur de tener relaciones conyugales. Entonces, aquellos que no encendían, ¿por qué? Porque, aquellos que encendían
¿Por qué? Para que la casa no esté oscura. ¿Por qué? Porque está prohibido tener relación con tu esposa cuando hay luz. Entonces, para que hubiese luz y no llegasen a tener relaciones, entonces encendían antes de que entre Yom Kippur. Y los otros, al contrario, los que no encendían, ¿por qué? Para que no haya luz y no se despierte el deseo del marido hacia su esposa. Y entonces, por eso, no encendían ninguna luz. Ese sería el motivo de cada uno de las dos partes. Y dice así, Tana. Ben Shamru leadlik, Ben Shamru shelo leadlik, shenehem ledabar echad nitkavnu. Si tanto los que dijeron que hay que encender como los que dijeron que no hay que encender, los dos lo dijeron por el mismo motivo, es decir, de generar esa separación entre el hombre y su esposa en el día de Yom Kippur. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Darash Rabba, así explicó Rabba, Veamech kulam sadikim, leolam yideshuares, dice Yeshaya, dice, y tu pueblo todos son tzadikim y por siempre van a heredar la tierra. Ben shamru leadlik, ben shamru shelo leadlik, shenhem lo nikabu ela ledabar echad. Dice, tanto los que dijeron que hay que encender como los que dijeron que no hay que encender, los dos tenían la misma intención y por eso, veamech kulam tzadikim, en tu pueblo todos son tzadikim porque su intención, a fin de cuentas, es una intención elevada. Muy bien, nos dice la Gemara. Entonces ahora nos va a hablar sobre si hay que bendecir, ¿sí? Sobre la luz, sobre la llama a la salida de Yom Kippur. Dice, Amar la viuda Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Eme barejim a la or, no se hace por Eme orea esh, el abemotza de Shabbat, más que a la salida de Shabbat. Oil, betejilat briyato, ¿por qué? Porque el momento en el cual se creó o empezó a existir el fuego fue a la salida de Shabbat. ¿Sí? Así sabemos que nos cuentan nuestros sabios que Adán fue expulsado del Gan Eden a la salida de Shabbat y se encontró de repente en el mundo oscuro y Hashem le enseñó a frotar dos piedras para sacar chispa y encender fuego. Bien, por eso nosotros encendemos el fuego y hacemos la bendición sobre el fuego a la salida de Shabbat. Bien, entonces, puesto que el motivo es porque empezó a haber fuego a la salida de Shabbat, a la salida de Shabbat tiene sentido que hagamos Boré Meore Aesh, porque Boré, que creaste los fulgores del fuego. Bien, pero si estamos a la salida de Kippur y Kippur es un miércoles, ¿qué tiene que ver el miércoles con crear el fuego? Amarle a Usaba, entonces le dijo aquel sabio, aquel anciano, a Rabbi Yehuda, Veitema Rabba Barbrajana, y algunos dicen que era Rabba Barbrajama, y Ashar, es decir, Yashar Kojaja, muy bien, ¿sí? Yeshkoyach, como dice ahora mi hijo, ¿sí? Shkoyach, es decir, Hazaku Baruch, lo has dicho muy bien, lo que has explicado es perfecto. Vejen Amar Rabbi Yohanan, y así también dijo Rabbi Yohanan, que no se dice la bendición sobre la luz más que a la salida de Shabbat. La Gemara trae una historia que pasó sobre este tema. Oula Abarrahiv Hamra Beazil. Ula estaba montando sobre su burro y caminaba por el camino. Bien. Veaba Shakil Azil. Rabbi Abba Mimina. Y junto a él estaban caminando Rabbi Abba a su derecha, y Rabba Barbrajana a su izquierda. Amarle Rabbi Abba Leula. Le dijo Rabbi Abba a Ula. Vadai de Amritu Mishme de Rabbi Yohanan, Sheme Barajim Alaur, Ela Bemotzei Shabbat. Dice, ¿acaso no es verdad que tú dijiste en nombre de Rabbi Yohanan que no se dice la bendición sobre las llamas más que en Motzei Shabbat? Oír Betejilat Briatohu, porque es el momento en el cual empezó su creación. Hadar, Ula, Behazabe, Berraba, Barjana, Bishut. Es decir, se volvió Ula y miró a Rabba Barjana con mala cara, como diciendo, ¿cómo has podido decir esto? Bien, Amarle le respondió Rabba Barjana a Ula, Ana Lab, Aja Amri. Dice, no, yo no dije así, yo no dije la alajá así. Él la Aja Amri. Lo que en realidad dije es así. De Tani Tanakame de Rabbi Yohanan, que vino alguien y enseñó delante de Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, que Rabbi Shimon ben Elazar dijo, Yom Kippurim shechali yot be-Shabbat. Cuando Yom Kippur cae en Shabbat, Av b'makom she'amru shelo le'atlik, madlikim mipnei kabod Shabbat. Que incluso ahí donde no se acostumbra a encender la luz antes de Yom Kippur, se enciende. ¿Por qué? Por el honor del Shabbat. Ve'ani, Rabbi Yohanan betre,
Y Rabbi Yohanan respondió de esta manera, es decir, rectificando esto. Que los sabios, y además los sabios dijeron que prohíben, y que incluso cuando es Shabbat y Kippur, entonces no se enciende una luz de más en honor a Yom Kippurim. Y únicamente se enciende a la salida de Motzei Shabbat. Amarle le dijo Ula a Rabba Barjana, Ada Tehe, es decir, Zotiye, Bezo Ani Mode. Es decir, sobre esto sí estoy de acuerdo. Es decir, lo primero que dijiste no estaba de acuerdo, pero si esto es lo que dijiste, sí estoy de acuerdo. Kare Ale, y sobre este episodio fue dicho, Rabbi Yosef, que Rabbi Yosef, Maim Amukim Etza Belev Ish, es decir, las aguas profundas son el consejo en el corazón de las personas, Veish Tebuna Yidlena, y la persona inteligente va a sacar el agua de ese lugar. Vamos a seguir en la siguiente página que no está aquí. Mañana tendremos esa página de 54. Vamos a leer un poquito más para acabar este tema. Entonces dice, es decir, las aguas profundas, que es el consejo en el corazón de la persona, es Ula. ¿Por qué? Porque comprendió las palabras de Rabba Barjana, que estaba equivocado. Pero no le dijo, ¿por qué dijiste así? Sino que simplemente le miró. Y el hombre sabio va a saber extraer esas aguas de Rabba Barjana. Ese es Rabba Barjana. ¿Por qué? Porque no le hizo falta que Ula le diga. Simplemente como vio, como Ula le estaba mirando, entendió que algo estaba mal y corrigió. Ve Inhu. Y pregunta la Gemara, Ula y Rabba Barjana, que no quisieron reconocer a Abba, que no se dice la bendición del fuego más que en Mozae y Yom Kippur, que Mansbarua, como quien opinan, responde y dice, Kihade Amar Rabbi Binyamin Bar Yafet. Es como aquello que dijo Rabbi Binyamin Bar Yafet, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, me barejim alaur, beme Motzai Shabbat, beme Motzai Yom Kippurim, vejen ama debar. Es decir, que se hace la bendición sobre las llamas, tanto la salida de Shabbat como la salida de Yom Kippur, y así acostumbra a hacer el pueblo. Mitibe, traemos una vereitá que se opina esto, que se opone y dice así. Venimos a preguntar desde una vereitá. Em barejim alaur, el de Shabbat, que no se hace la bendición sobre la luz más que en Motzei Shabbat. Oilut hilal briyatohu. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que la luz en el que el fuego fue creado. Que van sheroe me barej miyad. Y en el momento en que ve el fuego, dice la bendición inmediatamente. La viuda Omer, la viuda dice, no dice la bendición en ese momento, sodran, es decir, alakos. Es decir, que esta bendición la vas a incluir en la Abdalá, como hacemos nosotros. Bien, además Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, alajá que Rabbi Yehuda. La alajá en realidad es como Rabbi Yehuda. Ahora dice, lo calla. Responde la cámara y dice, no hay dificultad. Kan, beor sheshabat, bekan, beor, hayotze mina etzim o mina abanim. Es decir, tenemos una enseñanza que dice que no se hace Abdalá sobre la llama más que en Motzei Shabbat. Y en la otra estamos diciendo que incluso en la salida de Kippur. ¿Cómo es posible? Dice, no hay dificultad. Cuando la Veritá dice que en Motzei Kippur se hace Abdalá sobre el fuego, también con el fuego, es cuando ese fuego, Shabbat, es decir, que estuvo todo el Shabbat encendido. Bien. Y el que dice que no se hace la bendición sobre la llama en Motzei Kippur es cuando ese fuego viene nuevo, es una nueva creación de las maderas o de las piedras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue creado ahora. ¿Sí? Y entonces no tiene relación con la salida de Shabbat. Muy bien. Tani Hada, así se enseñó en un lugar. Ora yotze mina etzim o mina banim me barajim alab. Que el fuego que sale de las piedras y de las maderas se dice bendición sobre él. ¿Sí? Y del otro lado, Betani Hada, otra enseñanza dice Ema barajim alab. No se dice verajá sobre él. Se lo calla, no hay dificultad. Kan ben Motzei Shabbat, kan ben Motzei Yom Kippurim. Es decir, en una está hablando del Motzei Shabbat, en el otro está hablando del Motzei Yom Kippurim. Ahí donde se hace bendición sobre lo que sale del fuego o de las piedras o de las maderas, es cuando el Motzei Yom Shabbat normal,
y el otro en el que dice que no se hace es cuando es Mochae Yom Kippur. La vigilla, perdón, Rabbi Mefazderán, es decir, Rabbi esparcía las verajot del Abdalá, es decir, que según iba pasando las cosas, él iba bendiciendo. Bien, la vigilla Mekansan, y la vigilla las concentraba todas cuando estaba haciendo el Abdalá sobre la copa de vino. Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimi, dijo Rabbi Yitzhak bar Abdimi, Afalpi, Rabbi Mefarzan, a pesar de que Rabbi las esparcía según iban ocurriendo, Joser Besodran Alakos. Después se retractó y decidió hacerlas todas sobre el vaso de vino. Kede Leotzi Banab Uvne Beto. Es decir, para con ello hacer que sus hijos y los habitantes de su casa también cumplan con la obligación, y por eso lo concentró todo en el momento en el que se hace la Abdalá sobre el vino. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Bezat Hashem continuaremos mañana. Hizku, Beimzu, que tengamos todos Jodesh Tov, Umeborach. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.